Pues muy buenos días. Realmente me da muchísimo gusto estar aquí después de 2 años de encierro, ¿verdad? Podemos empezar otra vez a poder interactuar de manera personal. Y pues les agradezco muchísimo la invitación. Y el tema que nos va a ocupar en este momento, pues es esto de la imagen como un recurso didáctico en preescolar. Y ciertamente esto de la imagen es un recurso didáctico. Un recurso didáctico lo tenemos que ubicar como tal, y eso aquí significa que es un apoyo a la organización de la enseñanza, pero también permite favorecer el aprendizaje de los niños. Pero aquí tenemos que tener como muy claro y revisar con cierto detalle desde el programa del 2017, que es donde está apareciendo realmente este recurso didáctico para el preescolar, tenemos que tener como con mucha claridad respecto a cuál es el objeto de la enseñanza. Y desde luego, en la parte correlacionada con la organización de la enseñanza es siempre tener un referente muy claro de cómo concebimos el aprendizaje. Porque queramos o no, todos los actos de la enseñanza tienen que ver directamente con lo que nosotros pensemos acerca de cómo es que se produce el aprendizaje, cómo es que se da. Y la otra cosa, les digo, es tener como muy claro cuál es el objeto de la enseñanza. Porque quizás si sabemos, desde luego, son los números, pero ¿qué de los? Es una parte del programa, pero ¿qué de los números? ¿Qué? ¿Su trazo? ¿Su identificación? ¿Su correlación con las colecciones? ¿O hay algo más? Ese algo más lo tenemos que tener claro, porque al final de cuentas es el objeto de la enseñanza, del cual nos tenemos que estar ocupando en el aula. Bueno, yo tuve oportunidad, ahora que lanzaron la convocatoria a este congreso, vaya a hacer cargo, ni hubo el compromiso de hacerme cargo de esas preguntas, eso lo vamos a ver un poco después, pero sí me llamó la atención y rescato aquí algunas de ellas, que hablan de las estrategias, preguntan sobre estrategias más factibles para poder desarrollar nociones matemáticas de los niños del preescolar, cómo debe estar estructurado o planteado un problema de manera que impulse a los alumnos al razonamiento, cómo realizar un buen planteamiento de los problemas, cómo crear entornos favorables para desarrollar esas habilidades matemáticas en preescolar. Aquí yo marqué habilidades porque sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay 2 habilidades que juegan en el preescolar, una más que otra. Más bien la segunda no está tan presente, a veces se logra. Una de las habilidades es el desarrollo de la percepción geométrica. Y la otra habilidad que estaría a mano de los chiquitos de preescolar es el cálculo mental, pero no se da el cálculo mental en chiquitos, ni está previsto que se dé, está para los primeros años de la escuela primaria, ¿no? Entonces, más bien se trata de ciertas estrategias del desarrollo de ciertos conocimientos, de ciertas actitudes frente a la resolución de problemas. Y en fin, hay varias preguntas que si ustedes ven, yo destaqué aquí con amarillo, pues el asunto, ¿cuál es el problema que ustedes vislumbran? Que los niños no pueden relacionar los datos, que no aparecen las estrategias espontáneas de los niños, que los niños tienen dificultad para razonar, y todo en torno a la situación de los problemas. Esto lo quise yo retomar de ese tipo de preguntas porque resulta que yo les decía al principio que tenemos en la imagen un recurso didáctico para la enseñanza, pero ese recurso está inmerso en una propuesta metodológica para la enseñanza de la matemática. Y lo que quiero empezar a retomar nuevamente es que no todas las maneras como se organice la enseñanza van a propiciar que los niños puedan o no va a propiciar que los niños puedan resolver problemas. Depende de la manera como se organice la enseñanza,
que entonces vamos a permitir, vamos a posibilitar que los niños puedan resolver problemas. Entonces, todo tiene que ver mucho con una propuesta metodológica para gestionar la enseñanza. Y les decía yo anteriormente que esto está directamente correlacionado con lo que nosotros pensemos acerca de cómo se aprende. Si nosotros en un caso así extremo y verdaderamente absurdo pensáramos que los niños van a aprender matemática, si se tomaran un juguito de naranja antes de la clase, les daríamos un juguito de naranja. Es decir, nosotros hacemos en la enseñanza, organizamos la enseñanza como una respuesta directa a lo que pensamos acerca del aprendizaje. Entonces tenemos el cómo se aprende. Una de las ideas dominantes acerca de cómo se aprende es que se aprende recibiendo información sobre el conocimiento socialmente validado. Y desde esa perspectiva, lo que se hace y lo que se logra en el mejor de los casos es que los niños aprendan procedimientos, pero desconocen cuándo y cómo utilizarlos. Y la implicación de esto es que no se desarrolla su capacidad para resolver problemas. Es decir, los niños pueden aprender a escribir los números, pueden aprender a hacer operaciones, pueden recordar a lo mejor las fórmulas del área, del triángulo, de no sé qué, pero al final de cuentas, todo eso no les permite resolver problemas. Y esto fue lo que realmente caracterizó a lo que nosotros llamamos la escuela tradicional, es decir, el problema de los problemas. Al final de cuentas, los niños pues, sabían un montón de cositas, aparentemente de conocimiento matemático, pero no eran capaces de utilizarlo como herramienta para resolver problemas. Entonces, ese no desarrollar la capacidad para resolver problemas es una consecuencia de la manera como concebimos el aprendizaje y como consecuentemente organizamos la enseñanza, porque la enseñanza lo convertimos en un acto de informar. ¿Qué es lo que informamos? Sobre conocimiento constituido. Como eso no logra grandes éxitos en los niños, empieza la repetición. La repetición de lo que estamos diciendo para que los niños empiecen como a dar muestras de que han aprendido algo. Pero ese algo no les permite resolver problemas. Y por eso es que en este tipo de preguntas la preocupación está alrededor de que los niños no pueden resolver problemas. Pero si no pueden resolver problemas, lo que tenemos que revisar es cómo estamos organizando la enseñanza y qué es lo que estamos enseñando, dónde está nuestra preocupación. Miren ustedes, las prácticas de enseñanza dominantes o que se han dado por llamar tradicionales, hacen cosas como estas. Lo importante del número es enseñar a trazar los números. Entonces empiezan a aparecer prácticas como esto para que los chiquitos aprendan el trazo de los números, o bien ponen colecciones, el número y el número de la cardinalidad para que los chiquitos repasen ese numerito, o relacionen las colecciones con los números, o bien hagan sucesiones numéricas, o esto que es una verdadera aberración, que es la suma de conjuntos, que al final de cuentas la suma es una operación entre números y no entre conjuntos, pero en fin, aparecen cosas como esas. Si nos estamos ocupando de eso, lo que hay de atrás es que pensamos que lo que hay que enseñar acerca del número es su trazo, que los niños identifiquen el símbolo numérico y lo puedan correlacionar con una colección. Y resulta que la propuesta acerca del número, por ejemplo, va muchísimo más allá. Se anunciaba en la presentación que yo escribí por ahí un librito hace mucho, que decía hasta el 100 no, y las cuentas tampoco. Entonces, ¿qué? El entonces, ¿qué? Es justamente todo lo que hay que trabajar alrededor de la noción de número, que es accesible para los chiquitos de preescolar y que le da significado a ese conocimiento. Porque una de las cosas que no podemos perder de vista es que a la matemática, el conocimiento matemático, le es inherente un lenguaje. Y ese lenguaje matemático, pues como tal, representa muchísimas cosas, regula muchísimos procedimientos. Es el lenguaje de las ciencias.
Es un lenguaje universal. Aquí y en China todo el mundo hacemos lo mismo respecto a la matemática. Entonces no lo podemos tomar tan trivialmente. Entonces eso de enseñar a trazar los números a los chiquitos forma parte de las cosas que van a tener que aprender, pues es una parte chiquitita. Lo más importante es el significado. Entonces, si estamos organizando la enseñanza alrededor de cosas de este tipo, pues es anticipable que los niños no puedan resolver problemas. Porque para poder lograr que los niños empiecen a controlar ese conocimiento que tienen, que van adquiriendo en la resolución de problemas, el otro planteamiento, y que está vigente desde el 2004 para el sistema de preescolar en México, es esta concepción de aprendizaje derivada de la teoría psicogenética, que es que se aprende interactuando con el objeto de conocimiento. Y interactuar con el objeto de conocimiento se concreta. ¿Cómo le hago para que los niños interactúen con este objeto tan abstracto que es la matemática? Bueno, se concreta resolviendo diversas situaciones problemáticas y problemas. Pero el problema aparece antes, durante y después. O sea, se empieza con los problemas. No con un bagaje como los números, la colección, la no sé qué, y luego vienen los problemas como un espacio de aplicación. No. El conocimiento se genera a partir de la situación problemática. Miren, tenemos un ejemplo a mano. Nosotros aprendemos en la búsqueda de solución a un problema. Ahí es donde aprendemos. En el asunto del COVID no sabíamos absolutamente nada. En la búsqueda de solución de ese problema hemos generado conocimiento, ¿sí? Y en una de esas empezamos a solucionarlo, ¿no? Puede ser que muchas cosas luego no las podemos solucionar, pero donde se genera el conocimiento es en la búsqueda de solución. No es una serie de conocimientos acá, como lo ha pensado la escuela tradicional, y luego vienen los problemas donde ese conocimiento se aplica. No, así no va el proceso. Entonces, los problemas aparecen desde el principio. Y en ese sentido apareció esa propuesta en el 2004, cuando se modificó el programa, y se derivó obviamente de la propuesta del 93 de la primaria. Luego hubo un planteamiento en el 2011 que coexistió, porque había el de campos de formación, formativos, en coexistencia con aquello que se llamaba estándares curriculares, que fue como una medio tomada de pelo ahí, ¿verdad? Un revoltijo espantoso. En preescolar coexistieron las dos propuestas en el mismo programa. Y luego vino la propuesta del 2017, que es la que tenemos actualmente vigente, es la de aprendizajes clave para la educación integral. Actualmente está circulando unas nuevas ideas acerca de la escuela nueva mexicana o algo así. El asunto es que ahí me preocupa que la matemática está desdibujada. Se metió en una cosa que se llama saberes y conocimiento científico y está reducida pues con algo que ya desde los años 70 se planteaba en la literatura como la matemática del tendero. Y para muestra les pongo un ejemplito que no sé cómo se les fue a ocurrir, pero bueno, resulta que hay un planteamiento sobre ciencias, sobre el estudio que se plantea cuáles son las partes del cuerpo humano, ¿ok? Y a la salud del cuerpo humano entra la matemática. ¿En qué entra? Para que los niños cuenten cuántos dientes tienen. Muy bien, imagínense la situación de pandemia. ¿Cómo se imaginan que los niños van a contar los dientes que tienen? Pues que abra la boquita el otro niño, ¿no? Y pues así a distancia no lo pueden hacer. Van a tener que agarrar un palito o un lápiz para ir señalando los dientecitos y las muelitas del vecino. Al margen de para qué queremos saber cuántos dientes tenemos. Hay muchas otras cosas interesantes que contar, además de hacernos cargo del proceso de aprendizaje de lo que es el conteo.
El conteo en preescolar es un conocimiento matemático que va correlacionado con el número y que se convierte en un recurso de cálculo para resolver problemas, cuando ese conocimiento entra en uso. Entonces, digo, andar poniendo este asunto de andar contando los dientes, supongo que a alguien se le ocurrió, porque pues contar ojos, pues quedamos en 2, contar en orejas, pues quedamos en 2, entonces como que una colección un poquito más grande, pues los dientes. El problema es que se desdibuja, se diluye. Bueno, contarán luego plantitas y luego hojitas, y se reduce a un asunto de conteo. Por eso se habla de la matemática del tentero. El tentero cuenta y hace sumas y hace restas y ya, ¿no? Se acabó. La matemática es algo mucho más, va mucho más allá. Les decía yo, es un lenguaje. Es el lenguaje de las ciencias. Bueno, y por eso que se plantea en esa propuesta del 17 que del campo de pensamiento matemático, no solamente para preescolar, sino para toda la educación básica, los problemas son principio y fin. Sí, principio porque desde la situación problemática ponemos a los niños en situación de búsqueda, de solución, y van a resolver a partir del conocimiento previo, exactamente como les pasó a los científicos encargados de la pandemia, del problema este del COVID. No, ¿qué conocimiento pusieron en juego? El previo. Eso es lo que entró en juego para buscar la solución. En la búsqueda se produjo conocimiento. Y ese es el planteamiento para la enseñanza, no solamente en este campo, en todos los campos, pero estamos ocupados del campo de pensamiento matemático. Es principio y fin, es decir, aparecen los problemas para generar, para propiciar el aprendizaje de algún conocimiento, siguen apareciendo los problemas para instalar el conocimiento y continúan los problemas para enriquecer y ampliar el conocimiento. En esta propuesta de aprendizajes clave del 17 vino por primera vez desde la historia del 2004 hasta la fecha unos materiales de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje completos. Fue la primera vez que se pudo completar los materiales de apoyo y a la enseñanza, y ahí es donde aparece el libro de la educadora, el libro para las familias, el álbum de segundo grado, el álbum para tercero, y las láminas didácticas para primer grado, segundo y tercer grado. Nosotros nos vamos a ocupar justamente de las de segundo y tercero, particularmente las de segundo, porque no tengo mucho más tiempo, pero no importa, es la caracterización y el uso de la imagen. No me ocupo de las de primero porque matemáticas en primer grado no tiene láminas didácticas. Y no las tiene básicamente porque la matemática en primer grado de preescolar tiene poca importancia. Lo importante ahí, muy importante, es el desarrollo personal y social de los niños y el desarrollo de la oralidad. Esos son como los dos ejes fundamentales, ¿no? La matemática y la ciencia son un poco complementarias ahí. Bueno, entonces tenemos láminas de segundo y por eso es que tenemos en la presentación la imagen como recurso didáctico en preescolar, porque esas láminas didácticas son imágenes. La imagen como un recurso didáctico encuentra sus antecedentes en la propuesta de la reforma de la primaria del 93 con el libro de matemáticas de primer grado, porque había que cumplir con ciertas condiciones y David Bloch y yo nos hicimos cargo de ese libro. Y bueno, las condiciones es que tenía que tener poco texto, porque eran niños de primero o de primaria, que todo el libro que todas las páginas tenían que estar ilustradas, pero también teníamos la propuesta metodológica, es decir, el asunto de que los niños tenían, el asunto del aprendizaje estaba anclado en la posibilidad que los niños resolvían una gran diversidad de problemas. Entonces, para poder poner en una imagen muchos problemas con poco texto,
lo que decidimos hacer fue lo que después llamamos la imagen didáctica, una imagen que permitiera que los niños resolvieran muchas situaciones mirando esa imagen, buscando información en esa imagen. Y bueno, de ahí eso se bajó después al programa del 2004. Esa postura metodológica apareció en el preescolar del 2004, en la del 11, en uno de sus apartados, y apareció en el 17. Aquí ya se logró en el 17 la articulación, que no se logró en el 2011, entre el preescolar y la primaria, tanto una articulación de orden curricular como metodológico. Y dentro de los materiales de apoyo que aparecen en el preescolar, que ya les he mencionado, son varios, pero particularmente están las láminas didácticas de las cuales nos vamos a ocupar. La función de la lámina didáctica, ¿qué es? Es enriquecer y ampliar las experiencias vividas con otros recursos, es decir, no es el primer recurso para la enseñanza, no es el primer recurso, sino es posterior. Deben utilizarse preferentemente después de que los niños hayan realizado otro tipo de actividades concernientes a una de las finalidades previstas en las láminas. Es decir, si la lámina está buscando el asunto de desarrollar cuestiones del espacio, de las relaciones espaciales, debe haber como antecedente experiencias de manejo de espacio con los chiquitos de preescolar. Y también si la lámina tiene que ver con el asunto de resolver problemas de orden numérico, tiene que haber habido un aprendizaje particularmente de una serie de cosas como las que voy a enunciar. No hay, ya lo que yo les decía, láminas didácticas para primer grado. La colección anaranjada en matemáticas no existe. Ya les dije por qué, porque realmente la matemática no es la parte central en primer grado. Y además se requiere de un razonable manejo del conteo de colecciones para entrar al trabajo con las láminas y que los niños utilicen el conteo para resolver problemas, empiece a aparecer el conteo como un recurso. Es decir, nosotros al plantear el problema, el niño es el que decide que contar eso que ha aprendido, por otro lado, al contestar la pregunta ¿cuántos son?, le sirve para resolver ese problema. Y lo evoca. Realmente uno puede hablar de aprendizaje cuando los niños nos manifiestan que han evocado eso que nosotros queríamos que aprendieran. Si el niño no evoca, pues el aprendizaje todavía no está. Entonces, cuando los niños se enfrentan a un problema, al final de cuentas, si diga un problema como muy simple, si quieren ustedes, Juanito tiene 3 canicas y le regalaron 4, ¿cuántas tiene? Ya, es todo lo que les decimos a los niños. El niño decide que va a poner una colección de 3, o sea, va a usar el conteo y él construye la colección de 3, construye la colección de 4 y al establecer la relación entre ese 3 y ese 4 dice voy a juntar y ahora voy a contar todo. Y entonces lo que pasa es son 7. Juanito tiene 7 canicas. Ahí el conteo entró en uso, porque nadie le dijo al niño que contara. Nadie. Él decidió contar. Y él decidió construir las colecciones que debería contar. Y él decidió qué hacer con las colecciones para dar una respuesta a la pregunta que se está planteando. Porque si le hubieran dicho que Juanito tenía 4 canicas y perdió 3, no junta las colecciones. ¿Se dan cuenta? Pone las 4, cuenta las 3 y las quita. Pero entonces el niño nos está manifestando 2 cosas. Una, que el conteo está entrando en uso, es un conocimiento que está evocando para resolver, y otro, que está resolviendo la relación semántica entre los datos. Porque ese 3 y ese 4 en un contexto dicen una cosa, en otro contexto dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque es lenguaje matemático. Es 3 y 4, pero depende de la sopa que me la encuentre, lo que me dice ese 3 y ese 4. Y bueno, entonces, sí necesitamos que los niños tengan un cierto conocimiento para entrar a la lámina
y que tengan recursos para identificar los signos numéricos convencionales. Recursos para identificar. No estoy hablando de conocimiento, sino de recursos. Y ahora vamos a ver alguno por ahí. Y desde luego experiencias vivenciales sobre la exploración del espacio de su salón o de la escuela con base en las relaciones espaciales. Eso está planteado en el libro de la educadora en la página 16. Ese libro de la educadora en la página 24 tiene un apartado que se llama Propuesta de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico con los niños. Tiene un apartado sobre las situaciones didácticas de lenguaje y comunicación y en la página 65 están las situaciones didácticas para pensamiento matemático. Esas situaciones didácticas, en el caso de pensamiento matemático, son 14, pero con distintas versiones. Y esas situaciones didácticas están correlacionadas con los aprendizajes esperados. Es decir, todas las situaciones didácticas, más bien todos los aprendizajes esperados que están propuestos en el programa, encuentran una situación didáctica en esa propuesta. Una situación didáctica con varias versiones, porque ya sabemos que 3 o 4 versiones de lo mismo, porque ya sabemos que los niños no están en las mismas todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo los chiquitos de primero que segundo, tercero, pero no solamente es una cuestión de grado, es una cuestión de experiencia previa. Podemos tener chiquitos de tercero de preescolar que no han pasado por primero y segundo, ni siquiera saben contar, y podemos tener chiquitos de primero de preescolar que llegan a la escuela sabiendo cuando menos la serie numérica oral, ¿no? Entonces tenemos, y ustedes son las educadoras y los educadores los que tienen que decidir qué versión es más conveniente para el grupo que tienen en sus manos. De esas situaciones didácticas es donde se llama, justamente donde se hace referencia a las láminas didácticas, ¿no? Las 2 series, la serie Fuchsia y una que es una serie verde de tercer grado. Bueno, en particular quiero revisar la ficha ¿cuántos son? La situación didáctica ¿cuántos son? ¿Por qué? En la versión 3 se dice los niños cuentan conexiones, pero cuando cambia me dice, ¿no? Y entonces se llama, bueno, ustedes utilizar ya cambió, ¿no? varias de las láminas didácticas. ¿Cuáles? La plaza, el cumpleaños, con qué monedas pagamos. No, pero ya cambió de imagen ahí la maestra. Y pasó por el segundo. Esas son utilizables para esa versión 3. ¿En qué consiste el asunto? En que ustedes les distribuyan a los niños cualquiera de las láminas, los organizan en equipos, reparten las láminas y les piden que hagan un registro, que elijan una colección, la que quieran, y que hagan un registro que permita comunicar qué colección eligieron y cuántos elementos tiene esa colección. Esa es la cuestión. ¿No es más fácil quitar bueno, todo el paquete de imágenes? No, tendremos que verlo programado aquí todas las imágenes. Sí. ¿Sí van a estar? Sí. Piedra de plaza. Es una de las. Oye, entonces, láminas, abre la toma, ¿no? De la base, ¿no? Para hay dos abajo, casi para una actividad de conexiones de menos de 20 elementos, para identificar los ¿cuál va entonces? Para resolver problemas en el sistema monetario en situaciones de compra y venta, y para localizar objetos ¿esta rosa? de las relaciones espaciales y los puntos de referencia. Para todo eso se utiliza esa imagen. Ahí están ya. En particular, para esta ficha, que son para esta situación, que son cuántos son, la vamos a utilizar para contar colecciones. ¿Sí? Ahí está, ya de la plaza. Hay muchas colecciones, ¿sí? Entonces, no puede ser tantas flores, pero también, si a otros niños les toca la lámina del cumpleaños, bueno, puede ser que algunos decidan contar, por ejemplo, los gorritos, y ustedes pueden intervenir y decir, bueno, ¿por qué nada más esos gorritos? ¿Son todos los gorritos? ¿O por qué nada más esos? No, porque ya vi los otros, pero nada más quiero contar esos. Muy bien. Ya los contaste, ahora quiero que cuentes los otros, todos los que hay en la lámina. O sea, ustedes intervienen, dependiendo de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que localizar otros gorritos como este gorrito de este nene y el gorrito que trae el perro.
pero la localización de los gorritos es asunto de los niños. Y cuando los niños cuentan colecciones gráficamente, es nuestra oportunidad de ver qué tanto es importante para ellos, en un proceso de conteo, establecer una correspondencia 1 a 1 entre los elementos y la serie numérica. Porque cuando lo hacen con colecciones que se mueven, puede ser gestual, 1, 2, 3, ¿no? Pero cuando están gráficamente, como no lo pueden hacer, entonces hay o alguna marquita gráfica o van con su lapicito marcando un puntito, o luego a veces ponen los deditos arriba. Entonces nos están manifestando que para ellos en el proceso de conteo ya es importante la correspondencia 1 a 1. Hay veces que no lo es y entonces no saben contar, o sea, todavía están en proceso de aprendizaje del conteo. Sí dicen 1, 2, 3, pero en el 3 pasan 3 cosas, 2 cosas, o dicen un número y no pasa nada, ¿no? Entonces todavía no saben. Pero cuando son conscientes de la necesidad de establecer la correspondencia 1 a 1, una situación privilegiada para ver si eso ya está instalado en el niño es justamente que cuente colecciones representadas gráficamente. Pero también puede ser que ustedes le digan a algún equipo que quieren que cuenten los globos, porque entonces ahí son más, ya no es una colección muy pequeñita, creo que son 21 globos, y bueno, entonces vamos a ver si son capaces de contar correctamente hasta allá, o hasta dónde llega, ¿no? También pueden usar otra lámina, que es con qué monedas pagamos, vuelve a pasar lo mismo. Puede ser que los niños tomen como colección contable las personas que están en esa mesa, pero ustedes pueden intervenir y decir que quieren que cuenten las margaritas, puede ser que nada más sean esas, o todas las que hay en la lámina. Todo depende de lo que ustedes, como ustedes vean a sus niños, ¿no? La exigencia sobre esto. Bueno, entonces tenemos que en esta lámina, bueno, en cualquiera de esas láminas podemos encontrar situaciones para que los niños hagan un conteo, pero dice que cuáles cosas tenemos que fijarnos, y lo dice en la situación didáctica. Estamos pidiendo que aparezcan en los registros los signos numéricos convencionales, ¿sí o no? Pues no, resulta que no. Si aparecen, es una decisión de los niños. Y si aparecen los signos numéricos para representar la cardinalidad, es un indicador para nosotros, justamente, que ya están empezando a darle sentido a ese signo numérico. Pero hay otras maneras de representar cuántos son. Y lo importante aquí es que esa cardinalidad está apareciendo en una situación de comunicación. Yo le voy a comunicar a mi maestra qué colección elegí y cuántos elementos tiene esa colección. Y tengo que echar a andar algo en mi registro que permita comunicar eso. Puede aparecer el número o puede no aparecer el número. Y ustedes toman nota de qué es lo que está sucediendo. La otra cosa importante es que si ustedes lo consideran conveniente, dan una situación más compleja de conteo o menos compleja, dependiendo del niño, del interlocutor, del equipo, ¿no? Bueno, ahora sí está muy bien, contaste esos gorritos, pero ahora yo quiero que cuentes todos los gorritos que hay en la lámina y a ver si puedes, ¿no? Vamos a ver. Y la otra es esto que les mencionaba, cómo resuelven los niños la necesaria correspondencia 1 a 1, porque van a tener que hacer algún tipo de marcaje o de señalamiento con sus deditos cuando están justamente haciendo el conteo. Por eso me preocupa el conteo de los dientes de la boca, porque a esas edades no se puede contar de otra manera. No se puede contar hacia vistas, no, tienen que, van a tener que meterle el dedito al vecino. Y menos mal que metan el dedito, porque pueden meter un palito, al margen del COVID. Bueno, entonces voy a tomar en cuenta esta. Vamos a suponer que tomamos esa, la de la piñata, y se eligen como colección las margaritas esas que están ahí. ¿Cómo la represento? Puede ser
así, haciendo las margaritas, dibujando las margaritas. Ahí está claro cuál fue la colección que yo elegí y cuántas hay. También puede ser que no ponga margaritas, sino cualquier otro signo, bolitas, palitos, no sé qué. Puede ser, y aquí es donde les digo que deben los niños tener un recurso para recuperar el signo. En la propuesta se dice que en calidad de adorno, iniciado el ciclo escolar, a nivel de adorno, en la pared pongan ustedes la sucesión numérica, del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 30. Pueden ponerla del 1 al 30 desde el principio, todo depende de sus niños, ¿ok? Pero así de fea como está, así de fea como es. Ya lo saben, sin gorritos, sin pestañas, sin pastitos ni nada, porque no es, los números no son ni patitos, ni gusanitos, ni nada, son eso. Así tiene que aparecer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento los niños dicen, maestra, ¿cómo se escribe el 6? Muy bien. En lugar de decirles, que es como loco, pero a veces pasa, ¿tú cómo crees? Pero los niños dicen, pues son muy decentes los chiquitos, porque dicen, maestra, si yo supiera no le preguntaba. El ¿cómo crees? No va aquí, ¿eh? Eso es una convención. Entonces pero bueno, la otra cosa es, ¿quién sabe escribir el 6? Y ahí aparece uno que sí sabe y le dice al otro cómo se escribe el 6. Pero eso no le sirve de mucho al chiquito que tiene duda. No, con la sucesión puesta ahí, nosotros le decimos, fíjate que ahí está el 6. Podrías encontrarlo. La mayoría de los niños recurre a la sucesión numérica oral, porque es la que han estado manejando para contar. Y la mete en uso aquí, no para contar, sino para nombrar. Y entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el 6. Ah, pues ese es, cópialo. Entonces tiene que estar instalado un recurso para que el niño localice el signo numérico. Para eso son las sucesiones estas que aparecen en el salón de clase en calidad de adornito, ¿no? Y nos vamos a ocupar de ellas todas las veces que sea necesario. Entonces el niño quiere, porque le parece que si el registro tiene que decir cuántos son y qué son, pues que hay que usar el número. Y puede ser que use el 6, pero lo completa con la colección. Es decir, el 6 no es suficiente para decir cuántos son. Hay que poner los 6 y los pone. Hay chiquitos que solo ponen el 6 y aunque ustedes se entusiasmen, no es correcto. Porque la consigna dice que tiene que decir cuántos son y qué son. Entonces un 6 no me sirve. Tendría que ser un 6 con una florecita, lo cual sería lo más avanzado. En lugar de la florecita, bueno, podrían poner margaritas, ¿verdad? Pero pues como no saben escribir, pues la dibujan. Ese es el más avanzado de los registros. Pero bueno, puede haber otros y puede haber algunos donde efectivamente el signo numérico no aparezca. Bueno, pero la otra cosa que pasa es que, por ejemplo, tenemos una ficha, decíamos, una lámina, la piñata, y sirve para varias cosas. Ya vimos que puede servir para contar colecciones, pero en el mismo libro resulta que vuelve a aparecer como referencia en la página 71 en otra situación que se llama ¿qué nos dicen los números? Y entonces aquí, en la versión 3, se pide el reconocimiento de los diferentes usos de los números, cardinal, ordinal y código. Entonces, ya no nos vamos a ocupar de contar colecciones, sino realmente vamos a usar la lámina para identificar los signos numéricos como cardinal, ordinal y código. Pero también está como referencia con qué monedas pagamos. Y lo que se le pide en la actividad es que los niños localicen números y expliquen a sus compañeros en dónde están esos números y para qué sirven ahí donde están. Porque les decía yo hace rato, siendo el lenguaje, los números forman parte del lenguaje, entonces nos dicen cosas distintas. No es lo mismo ver
Por ejemplo, una advertencia muy importante es que no se pretende que los chiquitos de preescolar digan, este es un cardinal, y este es un ordinal, y este es un código. No, no, no. Con que nos digan, que expliquen un poco acerca de ese número, dónde está y qué nos está comunicando, para qué nos está sirviendo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, están los números así en el salón, y los niños ven esta lámina. Entonces, encuentran números. Pues aquí hay números. Aquí hay un 7, un 8 y este 5. Todos son números, pero no nos están diciendo lo mismo. Ese 7 y ese 8 que están en la pared, en la puerta de una, se supone que esa es una vecindad, ¿qué nos están indicando? Eso es lo importante, que nos digan, bueno, para aquí. En cambio, este 5 que está aquí, está arriba de un pastel, entonces resulta que no nos está diciendo que no está señalando un departamento, una habitación, está señalando que la dueña o el dueño del cumpleaños está cumpliendo 5 años, ¿no? Porque los números nos dicen cosas distintas. Si nosotros nos subimos a un elevador, también hay números, pero esos números son ordinales. Igual, aparece un 5, pero si le apachurramos al 5 nos lleva al 5.º piso. Es decir, que está actuando sobre una colección ordenada, que son los pisos, y se ordenan en función de su distancia al suelo. Y ese 5 es un ordinal, es el 5.º piso. Pero es el mismo signo numérico, es el mismo. Por eso la insistencia verdaderamente ya ancestral en que no le cuelguen al número nada, ni cachuchas, ni pestañas, ni colecciones. El 5 no solamente está representando a 5 elefantes, no, puede representar a muchísimas cosas. Entonces dejémoslo así: 1, 2, 3, 4, 5, la sucesión numérica de los naturales, ¿ok? Bueno, pero también podemos, ahí están las advertencias, los niños nos van a decir, nos tienen que comentar acerca de lo que les sugiere ese número por el lugar donde está. Aquí también hay números, pero ese 5, ese 2 y ese 6 son los precios, y no es el 5 que aparece en el reloj. Ni tampoco ese 5 que está en ese 55, 94, no sé qué. Uno es un teléfono, el otro está en el reloj. Incluso esto del 5, pues sí, no es que nos metamos a explicarles a los niños cómo funciona el reloj, pero lo que sí es que si está marcando el 5, pueden ser las 5 de la tarde o las 5 de la mañana. Y el 5 de acá es un precio, son 5 pesos por una sopa de verduras, creo, ¿no? Porque lo que necesitamos es que el niño trabaje justamente con que el signo numérico dice cosas distintas dependiendo de dónde está. Nuevamente tenemos este libro de la educadora, pero ahora en la página 71, que es donde se habla más ampliamente del uso de las láminas didácticas. Dice, busquemos los datos del problema en una imagen. La versión 1, en la sala de juegos. La ficha en la lámina que se menciona es dónde está. Esta lámina, permite localizar objetos, es el uso de las relaciones espaciales y los puntos de referencia. Obviamente ya apareció en situaciones de conteo de elementos, de colecciones de menos de 20 elementos. También sirve para comparar la cardinalidad de colecciones y también para resolver problemas con el conteo de colecciones. Es decir, ahorita nos vamos a ocupar de estas dos cosas, de la localización y de resolver problemas. ¿Con qué? Con el apoyo de la lámina. Y en la situación
busquemos los datos del problema de una imagen en la versión 1, en la página 78, está dicho cómo se va a usar. ¿Ok? Bueno, ahí está. ¿Dónde está? Ciertamente, cuando estamos trabajando con las láminas por primera vez, es algo que se me había pasado decirlo, pero como tuve que mandar el PowerPoint, ya no lo pude modificar, lo tuve que bajar por una cuestión técnica, pero realmente lo primero que se hace con una imagen es explorar la imagen, para que los niños y nosotros estemos de acuerdo en lo que estamos viendo, ¿sí? Luego los chiquitos son muy especiales y ven cosas que no son, pero pues si así lo ven, pues así se van a quedar, ¿verdad? De repente por allá había era una imagen que teníamos antes, decían los niños que era una almohada y no era una almohada, era un costal de harina, pero bueno, pues, vieron que era de almohada, ¿no? Entonces hay que explorar con ellos qué es lo que están mirando. Aquí va a aparecer un ejemplo de eso, pero van a ver. Pero la cosa es que hay que explorar la imagen. Y en el proceso de exploración de la imagen, uno pregunta a veces, bueno, ¿dónde está la señora que tiene los lentes o que vende la señora que tiene un perrito al lado? En fin, ¿no? Para que los niños exploren. Una pregunta aquí podría ser, y la hago porque es uno de los recursos, y si los niños están jugando en un patio, si lo que yo pregunto, ¿los niños están jugando en un patio? Eso es un contraejemplo, es un recurso de contraejemplo, ¿no? Los dicen, no están jugando en un patio. Entonces, ¿dónde están jugando? Para que empiecen a describir. Y si dicen, no, pues, pero no es un patio. Ah, bueno, entonces es una cocina. No es una cocina. Ese es el contraejemplo. Si provoca uno que lo primero que digan los niños es no, y en la explicación de por qué no es, empiezan a explicar por qué es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, ¿los niños están jugando en un patio? No están jugando en un patio. Bueno, ¿dónde? Dicen, no, pues que en una sala, que no sé qué, a lo mejor es una sala de juegos. ¿Por qué dicen que es eso? Que porque hay muchos juguetes, en fin, lo que ellos quieran decir. Pero cuando ya empezamos realmente a explorar el espacio, nosotros les decimos a los niños, ¿en dónde está un oso amarillo con orejas negras? Para que lo busquen. Y lo encuentran, aquí está. ¿Pero qué van a decir? Aquí está. Y entonces ustedes empiezan a decir, a la distancia, ¿está arriba del sillón café? No está arriba del sillón café. Ah, entonces está cerca del triciclo. No está cerca del triciclo. Para provocar en los niños, no, es que está cerca de una pelota. Ah, de la pelota anaranjada, que es la que está acá arriba. No, de la pelota que tiene franjas verdes, ¿no? Para provocar que el niño los empiece a ubicar dónde están las cosas. Y utilizar las relaciones espaciales. Cerca de, dentro de, afuera de, ¿no? Entre. Así está pensada la imagen. Pero también adentro de la caja roja les podemos decir, no está dentro de la caja roja. Bueno, esas serían como preguntas, mucho más, ¿no? En las que los niños exploran y trabajan con esa imagen en situaciones de manejo de espacio, de relaciones espaciales y de puntos de referencia. Pero también podemos utilizar la imagen en la parte de número para plantear problemas que implican conteo y acciones sobre colecciones. Les decimos que Pati y Paulina tomaron cada una un peluche de los que hay en los sillones. ¿Cuántos peluches quedaron en los sillones? Fíjense que no estamos diciendo, Pati y Paulina tomaron de los 4 peluches que hay en los sillones, no, el 4 es asunto de que los niños lo busquen en la imagen. O sea, nosotros planteamos, cuando estamos trabajando con una imagen, planteamos un problema y le faltan datos. Y los datos los tienen que ir a sacar los niños, esa información la tienen que ir a sacar de la imagen, porque están interactuando con la imagen. ¿Okay? Entonces dice, Pati y Paulina tomaron cada una un peluche de los que hay en los sillones. ¿Cuántos peluches quedaron en los sillones? Entonces ahí van, pues aquí hay dos, muy bien, quedaron 2 peluches. Luego los niños dicen, no, es que ¿cuáles quedaron? Bueno, ese es otro tipo de pregunta.
Pero la pregunta que se está haciendo aquí es ¿cuántos quedaron? No, ¿cuáles quedaron? ¿Cuántos? 2. Porque acuérdense que estamos desarrollando pensamiento matemático. Es una de las cosas que más me preocupa de la propuesta actual. Hay un gran retroceso y pretender el desarrollo de pensamiento matemático implica desarrollar esta capacidad del niño de razonar sobre los datos. Ni un dato más, ni un dato menos. Esos son los datos y ahí, con eso tienes que contestar. En el desarrollo del pensamiento científico es distinto, porque cuando estamos hablando de las ciencias experimentales, de lo que se trata es de cambiar las condiciones, ¿no? Le pongo más agüita, le pongo menos agüita, lo pongo en el sol, le quito el sol, lo dejo 3 días, y conforme voy cambiando las condiciones iniciales, voy tomando nota y luego ya veo qué hago con eso, ¿no? Pues otro tipo de pensamiento. En el pensamiento matemático no se pueden cambiar los datos iniciales. Es con esos datos iniciales con los que hay que razonar y responder. Entonces, hay que llevar a los niños siempre, no, lo que está preguntando es tal cosa. Y tú estás contestando sobre tal. Pero yo no pregunté eso, yo pregunté esto. Otra pregunta puede ser, Fran, José y Edith, se repartieron los lápices de colores. Si a cada uno le tocó la misma cantidad de lápices, ¿cuántos lápices le tocaron a Frank? Ahí están los lápices. Problema de reparto. O bien, si Santiago trae de su casa 5 pelotas de esponja y las pone en la cesta, ¿cuántas pelotas van a quedar en la cesta? Esta es la cesta, ahí hay 5 pelotas y las 5 que trae Santiago ya son 10. Si los niños que están en la sala juegan con los instrumentos musicales, ¿alcanzan para que cada uno tome 3 instrumentos? Resulta que aquí tenemos 3, pero acá tenemos otros 3. De todas maneras no alcanza para que cada quien tome 3. ¿O sí? Y entonces le digo, no, es que si son nada más estos 3, entonces nada más le tocan a un niño y no le tocan al otro, y muchas veces no están viendo los otros que están aquí. ¿No? Entonces, porque hay que actuar sobre toda la imagen. Hay muchas de las respuestas que dan los niños es no, le tocarían 3 a 1. Un niño sí puede tomar 3, pero el otro se quedaría sin nada. Y son todos los instrumentos que hay en la imagen, en el salón, en ese salón. Entonces tienen que buscar, si el niño tiene que interactuar con el objeto, que en este caso es la lámina. ¿En dónde hay más peluches? ¿En los sillones o en el estante? Bueno, en los sillones ya habíamos visto que había 4, y en los estantes, aquí hay un oso, aquí hay un ratón y aquí hay un conejo. Pero aquí es donde les digo que luego los niños ven otras cosas. Hay niños, esto en principio eran una matrushka, ¿no? Esas muñequitas que van metidas una en otra, pero lo ven luego como peluches. Bueno, si esos son peluches, pues ya vemos que en el estante hay mucho más peluches, ¿no? Pero si no lo ven como peluche, nada más ven a los otros 3, entonces hay más peluches en los sillones que en él. Y se pueden seguir estableciendo, obviamente, muchísimas más preguntas. Entonces, la imagen como un recurso didáctico, ¿qué características tiene? Que la función de la imagen es didáctica, y la función de la imagen es didáctica y no solo decorativa. Claro que es decorativa, ¿no? Digo, está bonita la imagen, pero su función no es decorar. Su función es justamente tener un recurso que permita que los niños razonen, que se planteen distintos problemas con esa imagen. Pero para que esto suceda, el planteamiento nuestro tiene que quedar incompleto, es decir,
parte de la información justamente está en la imagen. Y como es pensamiento matemático, no se vale andar inventando cosas que no están representadas. Había por ahí una imagen de una fiesta y la pregunta era, bueno, ¿qué se va a ofrecer en la fiesta, no? Y entonces, bueno, les empezaron a decir que gelatinas, que no sé qué, y luego algún chiquito dijo, pizzas. Y la maestra se fue sobre las pizzas. Y yo, ¿pero dónde están las pizzas? No, es que en las fiestas hay pizzas, sí, pero en esta no. Aguas, o sea, ¿qué es lo que hay en esta fiesta? No es en cualquier fiesta, es en esta. Sobre esta, con esta es con la que los niños tienen que razonar. Entonces hay que estar como muy abusados con lo que los niños nos dicen, porque luego se inventan cada cosa, ¿no? Entonces, no, en esta, ¿dónde está la pizza? No hay pizza. Pues entonces aquí no hubo pizza. Aquí hubo gelatinas, aquí hubo dulcecitos y todo. Muy bien, entonces, para ir cerrando esa imagen, y es un recurso didáctico, siempre y cuando su función, además de ser decorativa, sirva justamente para propiciar aprendizajes, ¿no? Bueno, y la otra es que para propiciar ese aprendizaje, los niños tienen que interactuar con la imagen. Entonces les tenemos que plantear un problema, una situación, donde parte, para poder resolver, tendrán que ir a la imagen y sacar la información que consideren conveniente. Para eso tienen que explorar y para poder responder al planteamiento. Y aquí es como de las observaciones que hemos hecho sobre manejo de imagen, de repente se les va un poquito el avión a las educadoras y empiezan a decir cosas de más. Pues entonces, ¿para qué la imagen, no? No, usted eso no lo diga, porque ahí está la imagen, que los niños lo busquen. No, eso no tenía que decirlo, no, eso no lo diga. Hay que pensar muy bien en el problemita, sobre todo para que no se nos vaya el dato, uno de los datos en el planteamiento, porque uno de los datos o dos datos, los niños lo tienen que encontrar en la imagen, tienen que interactuar con la imagen. La imagen es utilizable varias veces, eso es parte de la función de la imagen didáctica, que yo puedo regresar a la imagen en distintos momentos y con distintos propósitos, o sea, no solamente numéricos, a veces son de espacio, a veces son de forma, ¿no? Es decir, está pensada la imagen para eso, se anticipa cómo va, cómo se describe, para que uno diga, bueno, porque lo voy a preguntar tal cosa, voy a preguntar tal otra, ¿no? Aquí, cuando estábamos haciendo esto, no en el momento, bueno, no también en el preescolar, pero cuando lo hacíamos para el libro de primero de primaria, en la propuesta del 93, traíamos a los dibujantes hechos locos, porque decían, me faltaron las 3 pecas del señor que está arriba del kiosco. Pues sí te faltaron las 3 pecas, porque llevaba 3 pecas, llevaba 4 globos en la mano, estaba junto a 2 niños, porque todo eso estaba pensado justamente para plantear una serie de situaciones, ¿no? Y el saber en qué momento es más apropiado utilizar determinada imagen, obviamente eso está en el libro del educador. Miren, yo no sé realmente qué vaya a pasar con la propuesta del 17, pero yo les recomiendo que ahorita que todavía está en Conalitec, en la página de Conalitec, todo el material, si no es que no lo tienen, lo bajen porque así como van las cosas se está viendo un vacío. No les va a dar tiempo de poner materiales, no hay una propuesta curricular clara, pues no hay contenido, hay una gran declaración, ¿no? Pero no, bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sí, que los niños, hay una salpicadura de los problemas y que los niños son muy curiosos y que tienen mucha capacidad para resolver problemas y hay que aprovechar eso. Muy bien, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Y cómo y cuál es mi objeto de la enseñanza? Este asunto de salpicar o de atender única y exclusivamente a los intereses del grupo, pues no tiene, eso ya se probó hace muchísimo. Ahí por ahí en la presentación dijeron que yo trabajé en una escuela que se llamaba de Crowley, Ovidio de Crowley lo decía, ¿no? La globalización y los intereses de los niños.
Pues, perdón, pero fue puro cuento jarocho, al final de cuentas no resultó. Entonces tiene que tener un orden. La matemática en particular requiere de una continuidad. Tiene que haber una sesión de desarrollo de pensamiento matemático, no sé, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, depende, ¿no?, de cómo andamos con el programa, pero tiene que ser continuo, porque los niños se van justamente anclando sobre lo anterior, o sea, lo que hacen en un momento dado lo recuperan, lo modifican, lo mejoran, ¿no? Los niños van y vienen, o sea, parece que ya saben, les planteó una situación distinta y retroceden. Pero no al punto inicial, Entonces, un poquito para acá. Luego vuelven a avanzar y luego vuelven a retroceder. El aprendizaje está aquí, no acá. No a donde llegan de repente. De repente llegan algunas cosas muy extraordinarias, pero luego les planteamos otra situación y va para atrás. Entonces, el aprendizaje está quedando aquí. Aquí es donde está sentado, no en los brincos que pegan los niños. Ahora, ¿por qué pegan esos brincos? Porque se los estamos permitiendo. Porque no les estamos diciendo qué hacer. Les estamos planteando la situación y es asunto de ellos decidir qué van a hacer. Claro, si yo doy la clase al estilo tradicional y digo, bueno, para resolver esto se hace tal y tal cosa, pues claro que todo el mundo va a hacer eso, ¿no? Digo, en el mejor de los casos. Van a replicar lo que yo estoy diciendo. Pero sí, les doy oportunidad de que ellos hagan lo que consideren conveniente, pues de repente parece que ya saben y luego parece que no. Pero hay que tener como calma. Calma, las cosas no son de un día para otro. Hay 3 años para desarrollar ese aprendizaje en el caso del número, de los primeros 30, No vamos mucho más allá, pero con significado. Y a nivel de representación simbólica convencional, solamente los primeros días. Porque para poder entender por qué se escribe el 17 con un 1 y con un 7, necesitamos un nuevo conocimiento que es el sistema de numeración. Y de eso es competencia de la primaria. Y a nivel del lenguaje matemático, la única pretensión son los números. Porque en forma, lo que hacemos es desarrollar una habilidad, la percepción geométrica. No hay más, no se puede hacer más. En forma es desarrollar percepción. En medida es el concepto de magnitud. Para lo cual los niños interactúan con 3 magnitudes: longitud, capacidad y tiempo, en situaciones de medida y de comparación. Pero es una primera un primer encuentro con lo que es la magnitud. Y finalmente, bueno, el espacio, pues es la descripción del espacio a través de las relaciones, porque los niños saben manejarse en el espacio, desde muy chiquititos, desde que empiezan a moverse, tienen una imagen mental del espacio que conocen. Lo que aprenden en el preescolar es a entender que el espacio se puede describir a través de cierto tipo de relaciones. Esto está cerca de, abajo de, adentro de, ¿no? Entonces, realmente la única parte del lenguaje es el número, ¿ok? El número, esos primeritos números. Pero entonces tenemos 3 años para lograrlo. Y tiene que hacerse desde el primer día. Si ustedes desde el primer día empiezan a decirles a los niños lo que tienen que hacer, digamos que se van metiendo los dedos en la puerta, luego de repente la puerta se cierra y las pesca con los dedos adentro. Así como el chiquito, cuando llega a preescolar, tiene que entender que su mamá se va y que tiene que dejar de llorar y que ahora tiene a la maestra ahí y que esa maestra le habla a todo el mundo y no solamente a mí, nos habla a todos, a toda la bola, ¿no? Que hay horarios, que hay que estar sentado, que hay que compartir el material. Todo eso, pues tiene en la parte de matemáticas y en la parte de todas las áreas de conocimiento, es la pregunta, el reto. Eso es muy importante
¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a decirles a los chiquitos lo que tienen que hacer, es porque en el fondo de su corazoncito no creen que sean capaces de hacerlo solos. Yo les puedo asegurar que no lo pueden hacer como ustedes quisieran que lo hicieran. El primer día no lo van a hacer, pero poco a poco lo van a ir pudiendo hacer. ¿Okay? El mensaje más perverso de la escuela tradicional es decirles a los niños que ellos no son sujetos pensantes. No es que se los digamos explícitamente, pero con nuestra actitud lo hacemos. Tú espérate a que yo te diga cómo hay que hacerle. ¿Qué tienes que escribir? ¿Qué tienes que rayar? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que repetir? En esta postura metodológica ahí está el problema. Ahora trata de buscar una solución. Es decir, no estés esperando que alguien te venga a decir cómo se resuelve. Que eso es lo que dice la escuela tradicional. Yo te tengo que decir, alguien que sepa, tiene que venir a decirte. En esta postura metodológica el mensaje es, frente a lo que no entiendes, lo que yo estoy esperando de ti es que te pongas a pensar en cómo resolverlo. Es una actitud frente a lo desconocido. ¿Okay? Y eso es lo que está en juego. Y es lo que tenemos que preservar. Y yo, en mi opinión, pienso que la propuesta del 17, con sus materiales, sobre todo con sus materiales de apoyo, puede ser de mucha utilidad para ustedes. Porque una cosa es lo que uno escucha y otra cosa es lo que tiene uno posibilidad de ir y revisar, ¿no? Y en todo caso, discutir con otros compañeros. Oye, yo esto no lo entiendo, ¿qué pasó? ¿Cómo lo interpretaste tú? Pero es sobre un escrito. Eso es lo importante de la propuesta, desde mi punto de vista. Y entre esos materiales están las láminas didácticas. Pues muchísimas gracias.